Ok. Bien, buenos días. Vamos a empezar con el tema 2 de hoy día, que corresponde a lo que es el punto, la línea y el plano. Ya, entonces hoy día vamos a conocer un poco lo que es el punto, lo que es la línea, lo que es el plano, y también además vamos a utilizar, ¿no?, algunas de las reglas, como habíamos dicho en la anterior clase, lo que son las escuadras, ¿no? Ya vamos a hacer un trabajo práctico de acuerdo, digamos, a los ángulos, de acuerdo a la posición que tenga, digamos, la escuadra y el cartabón en nuestra página. Ya, entonces, vamos a ver primeramente lo que es el punto. Eh, Vamos a ver aquí lo que es este libro que es interesante, que se llama Punto y línea sobre el plano, que fue escrito por Wasily Kandinsky. Ya, entonces, este libro me parece uno de los libros más interesantes para poder comprender la parte, digamos, geométrica, ¿no?, de lo que es la parte visible, la parte invisible y la parte tridimensional que vendría a ser él como parte, ¿no?, del plano. ¿Ya? Nosotros a veces pensamos que el punto es algo que no tomamos mucho en consideración, ¿no? Pero en realidad el punto es la base para lo que es el dibujo, para lo que es todas las artes en realidad. El punto vendría a ser la unidad mínima de expresión. ¿Cómo nace el punto? Nace al chocar, digamos, algún elemento. Por ejemplo, podría ser la punta del lápiz, digamos, con el papel. Podría surgir, digamos, en la intersección de dos líneas. Podría surgir también en lo que es la punta, ¿no?, de alguna línea. O los vértices de algún elemento geométrico. Por ejemplo, eh, cuando vemos una mesa, ¿no?, la parte puntiaguda vendría a ser un punto, dos líneas que se intersectan, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las ventanas, en los muebles, entonces ahí encontramos los diferentes puntos. Un punto, cuando está dentro del plano, tiene un cierto sonido, ¿ya? Entonces tiene un sonido mucho más profundo cuando, digamos, en este caso, aparecen más puntos. Entonces, un punto vendría a ser como una nota musical y varios puntos, ¿no?, diferentes tipos de notas musicales, ¿no?, dependiendo del tamaño. Cuando son más grandes, el sonido es más fuerte, y cuando es más pequeño, el sonido es más débil. Entonces, acá, por ejemplo, podemos observar distintos tonos como notas musicales, ¿ya? Entonces, eh, lo que es la parte, digamos, de la estructura, lo que es la parte de lo que es el diseño, en lo que se refiere a los puntos, es bueno que consideremos como sonidos, ¿ya? El punto tiene varias características, ¿no?, como habíamos dicho. Podría surgir de la intersección de dos rectas, podría surgir, digamos, de lo que es, digamos, el choque del lápiz que habíamos dicho, ¿no? El punto puede tener textura, puede tener forma, puede tener color. Entonces lo vemos en diferentes sitios, ¿no?, tanto en lo que es la parte de los mosaicos, en lo que es inclusive los puntos de la televisión, si es que nos acercamos, ¿no?, las tramas de las impresiones. Entonces tiene varias connotaciones. Por sí mismo, el punto, si es que sería una forma, digamos, una base, el punto sería, digamos, la parte más expresiva, ¿no es cierto?, como lo que vemos acá. Pero ¿qué pasa? Que cuando va cambiando el punto en los diferentes sitios del plano, el punto va teniendo diferentes sonidos, diferente expresión. No es lo mismo que el punto esté, digamos, en la parte superior, o si es que lo encontramos en la parte inferior, ¿no? En la parte superior vendría a ser un punto mucho más ligero, ¿ya? En la parte inferior ya se convierte un poquito más pesado por el ambiente, por ese espacio de la parte, digamos, inferior. Cuando vemos una obra abstracta, el punto de alguna manera resalta bastante, ¿no?
se ve mucho más, más limpio, expresa mucho más. Cuando vemos una obra, por ejemplo, de un paisaje, cuando vemos una obra, una imagen fotográfica, el punto no resalta mucho, ¿no? Lo que resalta más, en este caso, son las líneas, son las formas tridimensionales. Los puntos van formando lo que son las líneas, ¿ya? Y las líneas forman lo que son los ángulos. A ver, vamos a ver acá. Okay. Ya, este es el plano básico que nosotros conocemos. El plano podría ser, por ejemplo, un lienzo en blanco, ¿no? Un lienzo en blanco. Este lienzo en blanco, nosotros no lo hemos pintado, no está todo blanco, pero ya desde que tiene esta forma, en este caso, se convierte en un plano frío, ¿ya? ¿Por qué se convierte en un plano frío? Porque lo que, digamos, las líneas que predominan acá son las líneas horizontales, ¿no? Entonces es un plano frío. ¿Qué pasaría si en nuestro plano, nuestro lienzo sería en forma vertical? Nuestro plano sería de por sí cálido. ¿Ya? Entonces esa diferencia también hay entre lo que es los planos. ¿Ya? Okay. A ver. Les quiero hacer ver algo. A ver, vamos a ver acá. Las voy a agrandar un poquito para que puedan visualizar. Ok. Se visualiza, ¿no es cierto? Se ve la letra. Bien. Este plano que nosotros vamos a considerar en este caso, tiene varios espacios, ¿no? La parte de la parte superior corresponde a lo que es la ligereza, la libertad. Entonces, un elemento que esté direccionado, digamos, hacia arriba, entonces da esa sensación. ¿Ya? Un elemento que esté, digamos, direccionado hacia abajo, tendría, digamos, más condensación, tendría más pesadez, ¿no es cierto? Cuando está, en este caso, a la parte de la izquierda, es mucho más libre, ¿no? Ya es mucho más libre, da la sensación de libertad. En el caso que, digamos, va a ser hacia la parte derecha, tiene, digamos, bastante pesadez, bastante tensión, digamos. Entonces, miren, nosotros cuando vemos un plano, a veces no sabemos, ¿no? ¿Qué aspecto psicológico le podemos dar? ¿Ya? Entonces, este es, digamos, como un ejemplo de poder utilizar, digamos, de alguna manera el plano. ¿Cómo lo podemos utilizar? Por ejemplo, cuando hacemos un retrato, cuando la persona está mirando hacia la parte izquierda, tiene más ligereza, ¿no? Más liberación. En cambio, si la persona estaría mirando hacia la derecha, hacia esta parte, tendría cierta pesadez, ¿no? Sería más duro, digamos, ¿no? Es como una vuelta a casa, algo así. Ya, si estaría mirando arriba, tendría, digamos, esa sensación de liberación, de libertad. Y por lo general, cuando está mirando hacia abajo, tiene esa pesadez. Ya, entonces, nosotros, sabiendo esta teoría, podemos hacer que nuestra obra de alguna manera sea mucho más expresiva, ¿ya? Utilizando nuestro plano. Ya, entonces, más o menos así. Los planos, como se han dado cuenta, ya tiene ciertas calidades, ¿no? Ciertas cualidades. En el caso, por ejemplo, de lo que es un plano circular, ya tendría que ser, digamos, un color azul, ¿ya? Porque tiene esa tendencia, digamos, de ser algo atmosférico, ¿no? Como, digamos, la Tierra, algo así. Ya la Tierra visto desde el espacio, ¿no? Es un planeta, digamos, azul, ¿no es cierto? En cambio, cuando vemos los ángulos rectos, ya los ángulos rectos, en este caso un cuadrado que forma, es más cálido. ¿Ya cómo podemos encontrar en esto, en lo que es el diseño? Por ejemplo, en algunos logotipos, ¿no? Que son cuadrados rojos, ¿no? Como el caso de la Coca-Cola. ¿Ya? En el caso de los triángulos,
ya es de color, en este caso, es amarillo, ¿no? Que corresponde, digamos, a los ángulos agudos, ¿no? Nos da esa sensación de los rayos del sol, más o menos así. Entonces, como se han dado cuenta, dentro de lo que es la teoría de Kandinsky, eh, tanto lo que son los puntos, lo que son, digamos, los planos, tienen diferentes cualidades, ¿ya? También esas cualidades lo podemos encontrar en lo que es las líneas, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de líneas, ¿no es cierto? Tenemos líneas verticales, tenemos líneas horizontales, entonces cada línea tiene una diferente expresividad, ¿ya? Por ejemplo, las líneas verticales que van para arriba tienen cierta, digamos, liberación, ¿no es cierto? Las líneas horizontales son más rígidas, ¿ya? Son más rígidas, más duras. ¿Qué pasaría si tenemos acá en la parte de la base una línea eh, horizontal? Entonces sería, digamos, algo que no podríamos, no podríamos, digamos, traspasar eso, ¿no? Sería como nuestra tierra, ¿cierto? ¿Ya? Las líneas gruesas, en este caso, son mucho más expresivas, ¿no? Las líneas gruesas son mucho más expresivas que las líneas más delgadas. ¿Ya? Entonces, lo que hacía, digamos, Kandinsky era utilizar estas propiedades de lo que era el punto, de lo que eran las líneas y el plano para dar cierta expresividad, digamos, a sus trabajos. Entonces, es un libro interesante donde muestra, digamos, todas estas características. ¿Ya? Eh, Nosotros vamos a hacer un ejercicio con lo que es las líneas, ¿ya? Vamos a hacer varias líneas que formen, digamos, diferentes ángulos, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, eh, a ver, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una línea de 45 grados, esta línea la vamos a pintar de color amarillo, ¿ya? Si vamos a hacer líneas de 90 grados, va a ser, digamos, una línea cálida de 90 grados, en este caso la línea va a ser de color rojo, la línea de 135 grados va a ser de color azul, ¿ya? Entonces, estos son, digamos, los colores de las líneas, más o menos, ¿no es cierto? ¿Ya? De los ángulos. Y vamos a hacer un trabajo bastante libre, digamos, con nuestra hoja que tenemos ahí. Agarramos nuestra regla, ¿no es cierto? Y vamos calculándole, ¿no es cierto? Los ángulos de 45 grados, los ángulos de 90 grados y ángulos de 135 grados. Entonces ustedes pueden utilizar un transportador, ¿no es cierto? Ya pueden utilizar las reglas que tienen también, ¿no es cierto? Las reglas que tienen, sumando, digamos, los ángulos. ¿Ya? Entonces van a hacer un trabajo bastante libre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo van a empezar? Van a empezar de un costado y van trazando, ¿no? Los diferentes ángulos. Por ejemplo, la primera parte de repente va a ser un ángulo de 45, luego bajan, luego uno de 90, luego uno de 135 y así. Entonces, van a cubrir, digamos, toda la hoja. ¿Ya? Entonces, ese es, digamos, el trabajo que ustedes van a realizar. Y luego ya vamos a entrar en lo que es el uso de las líneas, ¿ya? En este caso las líneas paralelas. Entonces, más o menos ese es el trabajo que van a realizar hoy día, ya dentro de lo que es el curso. Eh, Les he enviado también a la anterior sesión, a ver, pues voy a entrar acá. Eh, un archivito, no sé si de superior. Mm, Ya les voy a volver a reenviar a lo que es
Ya entonces, esta parte, como se han dado cuenta, está lo que es el punto, el punto de la línea, los tipos de línea que habíamos hablado, ¿no es cierto? Ya las líneas rectas, que son mucho más rígidas, ¿no es cierto? Las líneas curvas, digamos, dan cierta armonía. Las líneas angulares, ¿no? Dan esa sensación eh, de cierto dinamismo, ¿no es cierto? Cierta fuerza, inclusive cierta agresividad. Ya existen también las líneas libres, ¿no es cierto? Las líneas mixtas, ya sean rectas y circulares, ¿no es cierto? Ya, entonces esta primera parte hemos avanzado. Ya, entonces lo que vamos a hacer nosotros en el ejercicio número 2 es utilizar tanto lo que es la escuadra y el cartabón, ya para poder formar, digamos, este ejercicio, ¿verdad? De líneas rectas y de líneas que tengan ciertos ángulos. Ya, entonces, este PDF les he enviado a la anterior sesión, entonces vamos a hacer estos dos ejercicios. Ya, tanto lo que es el manejo de la escuadra, ¿no es cierto? En sus diferentes ángulos, nada más. Ya, entonces, ¿cómo van a hacer, digamos, estos movimientos? Utilizando estos dos elementos como la regla y lo que es la escuadra y el cartabón. Entonces vamos a encontrar los diferentes ángulos. Yo como pueden encontrar acá, por ejemplo, un ángulo de 135 grados, ¿no es cierto? Como pueden encontrar un ángulo de 105 grados. ¿Ya? Entonces, esas dos formas de ejercicios lo van a realizar hoy día. Ya, ok. Entonces, el primer ejercicio es un ejercicio libre, ya que van a hacer con los ángulos, ¿no es cierto? Ya sea de 45, ya. En este caso va a ser la escuadra, ¿no es cierto? Entonces utilizan ustedes la escuadra y van a encontrar este ángulo de 45 grados, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de lo que es de 135, van a sumar, por ejemplo, el ángulo de 45, ¿no es cierto? Más el ángulo de 90 grados. Entonces, quiere decir que van a juntar estas dos reglas, ¿no es cierto? Van a juntar estas dos reglas y van a formar ese ángulo de 135 grados. Entonces, este lo van a voltear y ese ángulo que va a resultar en la parte inferior va a ser de 135, ¿ya? Y luego ya cuando ustedes tengan esa práctica, ya van a empezar ya a marcar, ¿no? De cada, digamos, cada medio centímetro, ya cada medio centímetro, y van a ir marcando exactamente estas líneas verticales y luego una sola línea con este ángulo, ¿ya? Con este ángulo. Luego tenemos las líneas horizontales y también con este ángulo que está acá. ¿Ya? Son ángulos de 60 grados, ¿no es cierto? En este caso es de 75 grados, ¿ya? Ya, entonces aquí están con sus respectivos ángulos, no sé si pueden ver, ¿ya? 75, 60, y en este caso es 90 grados, ¿no es cierto? 90 grados, acá tenemos líneas perpendiculares, aquí también perpendiculares, ¿ya? Entonces, este es el ejercicio número 2 que van a ustedes realizar, ¿ya? Entonces, en la anterior sesión habíamos hecho ejercicios a mano alzada, ¿ya? Y ahora ya vamos a empezar a utilizar esas dos reglas, ¿no? Que es la escuadra y el cartabón. Ok. El primer trabajo que van a hacer ustedes con colores
Ya pueden utilizar, digamos, varios materiales, ¿no? Puede ser lápices de color, puede ser plumones, ya puede ser crayolas. Entonces, eso es, digamos, la sugerencia. ¿Tienen alguna pregunta? Si tuvieran alguna pregunta, a ver. Sí, dime, Gabriela. Sí, profesor, disculpe. No estoy entendiendo muy bien el primer ejercicio. ¿Vamos a seguir un determinado orden para realizar los ángulos o puede estar así como de manera abstracta, o sea, en No, de desorden? manera Eso es lo muy, que no entiendo. sí, de manera muy, libre, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tratar de hacer aquí, y vamos a ver acá. Vamos a hacer líneas. Ya. Voy a simular acá, ¿ya? Digamos, estamos haciendo esta línea, ya esta línea. eh, y vamos a encontrar, por ejemplo, un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, esta partecita que va a ser ángulo de 90 grados, lo van a pintar del color rojo, ¿ya? Esta parte nada más, ¿ya? Luego van a continuar haciendo líneas, ¿ya? Por ejemplo, aquí de repente ustedes van a hacer un ángulo de 45 grados, ¿ya? Más o menos así. Entonces, esta parte del ángulo va a ser amarillo, es decir, que lo que va a ser, digamos, rojo, luego se va a convertirse en color amarillo, ¿ya? Luego va a seguir amarillo, ¿ya? Porque este ángulo es, digamos, 45 grados. Y luego de repente acá vamos a continuar la línea. Vamos a continuar, de repente va a ser un ángulo de 135 grados, ¿no es cierto? Entonces, esta partita que va a ser amarillo, va a pasar a ser, digamos, poco a poco se va a volver azul. Entonces, es decir, acá se va a combinar, digamos, el amarillo un poquito con el azul y va a salir como una especie de verde y luego se va a volverse azul. Ya, entonces, este ángulo de 135 grados va a ser azul. Y así. Y entonces, de acuerdo a los ángulos que vamos a realizar, la parte del ángulo va a ser, digamos, ese color. Ya, entonces, es un ejercicio interesante que tiene que ver con las temperaturas de las líneas. Entonces, aquí vamos a poder encontrar las diferentes temperaturas de la línea, ¿no? Ya, entonces, aquí, por ejemplo, va a haber de repente un ángulo de 90 grados, y aquí este ángulo va a ser de color rojo. Entonces, ustedes van a hacer la forma que ustedes desean, unas líneas bastante libres. ¿Qué pasa, digamos, si nosotros queremos hacer un ángulo de 135? También podemos hacer una media, un círculo también, ¿ya? Una parte así circular, que también lo podemos hacer de color azul, ¿ya? Entonces esa línea semicircular que queramos hacer, o circular, ¿ya? Entonces podemos juntar líneas circulares y ángulos también, diferente tipo de ángulos. Entonces esto tienen que llenar, puede ser así en forma muy, muy libre por todo ese espacio de vuestra hoja. ¿Qué pasa, digamos, si esa línea, vamos a prolongar una línea horizontal? Esta parte me estaba olvidando. Si vamos a hacer una línea recta, ¿ya? Si va a ser, digamos, larga. Como les había dicho, la línea horizontal es una línea fría. ¿Ya? Entonces, esta línea fría se representa con el color negro. ¿Ya? Entonces, si es largo, digamos, nuestra línea, entonces, de lo que va a ir un color determinado, poco a poco se va a volver negro y luego va a ir cambiando de acuerdo al ángulo que va a haber a este lado, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasaría si esa línea ya también va a ser una línea prolongada?
de color vertical. Entonces, como es una línea ascendente, ¿ya? Va a ser de color blanco. Ya si es larga nuestra línea, entonces va a ser blanco y luego ya va a ir cambiando al color del ángulo. Ya, entonces, esto me estaba olvidándome. También que existen la prolongación de las líneas, el color natural, digamos, de esa línea vendría a ser negro, ya la línea horizontal, y la línea vertical, como es una línea ascendente, va a ser de color blanco. ¿Ya? Entonces, con esto más yo pienso que van a ir a completar ustedes prácticamente todo este espacio que van a tener dentro de vuestro plano. Ya puede ser líneas gruesas, ¿cierto? Como plumones, puede ser crayolas o colores también. Ya, entonces, este es un ejercicio que les propongo para que ustedes puedan empezar, digamos, a comprender el color de las líneas. ¿Ya? Ok. A ver. A ver, Stephanie, ¿tienes alguna pregunta? Profesor, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Profe, ¿eso se lo vamos a enviar hoy Hasta las, día? sí, 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 hasta las 12. Ya está Ya, bien, entonces, sí, sí, hoy día me tienen que enviar, al igual que la anterior clase me enviaron, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso. Ya, y el otro trabajo que es solamente copiar, aquí está. Vamos a entrar acá, acá, ya. En este caso es, ya también, vamos a hacer este ejercicio. Ya vamos a empezar creo con este, ¿ya? Vamos a hacer las líneas paralelas. Podría ser en la parte media de vuestro papel, ¿no es cierto? Hacemos un espacio rectangular y lo dividimos en 4 partes, ¿no? Entonces, todas esas líneas van a ser líneas paralelas. Ya van a ser líneas paralelas que vamos a utilizar en este caso el cartabón y nuestra escuadra. Ya, entonces, nosotros, para hacer estas líneas paralelas, por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Voy a hacer un zoom. Ya, vamos a agarrar de esta manera. Encontramos exactamente el punto, ¿no? Cada, digamos, medio centímetro, vamos a trazar cada medio centímetro y luego vamos trazando la primera recta, avanzamos nuestra escuadra y luego la siguiente, ¿no es cierto? Luego bajamos y así. Entonces vamos a poder realizar líneas paralelas. Ya, entonces sería un ejercicio interesante para ustedes. ¿Ya? Luego, para lo que son las verticales, de la misma manera, ¿no? Volteamos solamente la escuadra que está acá, volteamos y vamos trazando nuestras líneas verticales. Entonces vamos subiendo poco a poco y vamos trazando. Entonces ese más o menos es el ejercicio que vamos a realizar con las reglas. Ya, entonces de esa manera vamos a poder lograr, digamos, hacer, ¿no? Tanto las verticales, las horizontales y una sola línea nomás le trazan acá con este ángulo que se encuentra, ¿no? Que vendría a ser 60 grados. Este es de 60, este es de 75, ya de lo que es 90 y lo que es 45 grados. Ok. Ya entonces esas dos partes vamos a hacer. La parte, digamos, de cómo lo van a realizar está acá, ¿ya? Está acá, como lo que tienen que hacer, la escuadra y el cartabón y la inclinación que es de 60 grados. Entonces, la distancia es, como les había dicho, de medio centímetro. ¿Ya? Miren, en lo que respecta a lo que es
la teoría de Kandinsky. Es todo un libro, ya es un libro bastante grande, donde les he mostrado a grandes rasgos ya lo que es, digamos, el punto, la línea y la parte expresiva, ¿no? Que nosotros podemos captar. Ya entonces es una especie de introducción que les he dado para que se den cuenta de por qué van a poner, digamos, eh, acá, ¿no? Los colores de los ángulos, porque tiene que ver bastante con la parte del carácter, de lo que es los diferentes ángulos, ¿no? Por ejemplo, el ángulo de rojo de 90 grados 2 es un ángulo bastante rígido, ¿no? Nos da, digamos, esa sensación de rigidez. Por eso es, digamos, de color rojo, ¿cierto? Cuando es amarillo es algo como puntiagudo, ¿ya? Como, por ejemplo, cuanto más agudo es, este ángulo, digamos, hiere más, digamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Es como una punta de lanza, algo así. Entonces, de ahí que es color amarillo. Cuando es, digamos, de 135 grados, es un ángulo bastante abierto, es un ángulo abierto que nos da, digamos, la sensación del círculo, ¿no? Es el ángulo justamente del círculo, ¿ya? Cuando este ángulo de 135 se vuelve cada vez más pequeño, digamos, ese ángulo, forma justamente el círculo, ¿ya? Si trazamos varios ángulos de 135 grados, vamos a llegar a hacer un ángulo, perdón, una línea recta, perdón, una línea curva, ¿no? Ya una línea curva, ¿ya? Y así. Entonces, esa es la parte, digamos, psicológica, estructural del color de las líneas. Ok. Listo, ahora sí se ha entendido, ¿no? Dime, 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 Cristel. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Entonces, en total, para hoy tenemos 2 láminas, nada más, Sí, ¿no? 2 láminas. Sí, sí, yo pienso que las dos lo vamos a realizar hoy día. Ya, entonces, una que es libre y la otra que ya es con medidas, ¿no es cierto? Perfecto. Gracias, profesor. Sí, ok, muy bien. Ya, si no habría más preguntas o alguien más, lo tienen todos, ¿no? La primera, el PDF de la anterior semana, les vuelvo a enviar, me comentan. Ya. Miren, dime, Cristel. Profesor, disculpe una consulta. ¿Usted ya ha tomado o ya está tomando lista? Sí, ya tomé lista. Ay, Tu discúlpeme, nombre. profesor. Lo que pasa es que he tenido dificultades para ingresar. Quizás se me puede considerar. Valle Ya, Calancha Cristel Milena. Soy la penúltima en su lista. ok. Muchas gracias, profesor. Ya. Ok, alguien más que de repente no esté en la lista, ya porque acá aparece 16. A ver. Yo, profesor Ya, Esmeralda Mamani Condori. ya, ok. Esmeralda. Ok, muy bien.